que ella fue el ministro de Comercio, la ministra de Trabajo. Y durante casi un mes antes de que la bananera comenzara a tomar medidas, le presentó la posibilidad de cambiar la ley. Y ellos se mantuvieron en que no, hasta que no se presentara en la asamblea. Por eso es que yo no entiendo por qué después vinieron a la asamblea, cuando ellos tenían 2 diputados allá en Boca del Toro, que los podían comprometer a presentarlos en la asamblea. No sé si se le fue de las manos el tema a los dirigentes sindicales, porque los que están ahora mismo en las calles protestando son los que están principalmente en Chiriquí Grande, hacia Si no son del sector bananero. Que yo no sé si habrán algunos del sector bananero. El fin de semana habían unos del sector bananero, el fin de semana, correcto. Correcto, que esa es la pregunta que yo me... En la mañana, y don Hitler Cigarrita ha sido suspendido una fecha. Claro, ya después le cuento. ¿Y el otro bateador? Ese se nos ha perdido. Nada más me escribió Ese, algo en pero el chat ¿será que me están cambiando? entró en la lista de lesionados? Entró en la lista de lesionados. De 60 días. Tengo rato que no lo veo. De los injuries. Yo vi que un día salió en televisión y no he vuelto más. Es que te digo. O sea, Vélez contigo, te está preguntando. Él no está escuchando. Después viene y seguro que no está escuchando, así es. Me estaban bulleando. Y Arturo viene los jueves ahora. Que viene a que echame... No, ya oficialmente lo pusimos los jueves. Ah, mira qué bien. ¿Viste? Arturo. Por eso es que no está aquí hasta ahora. Ya oficialmente están los jueves, así que ya sabes, está completa la tertulia. No pidan más. Toda esa gente que quiere venir a la tertulia debe llamar y escribir, que no va a pasar. Tienen que esperar su turno al bate. Eso está lejos. Eso es el otro año ya. Oye, vamos a comenzar con los temas. Néstor, yo estaba hablando aquí con Catioca sobre que es más divertido. Mira, yo acabo de leer lo de la ley de la bananera. Ajá. No entiendo un carajo. Pero Katy me explicaba que ¿cómo fue? Que cuando se hizo la ley nueva, se recortaron derechos, ¿no? Sí, lo que pasa es que al sancionarse la nueva ley de la Caja del Seguro Social, obviamente se introdujeron cambios que afectaron a algunos sectores. Y en ese caso afectaron el sector de la industria bananera o los trabajadores del sector bananero. Como la postura del gobierno nacional ha sido, esta ley se mantiene, obviamente para tú cambiar ese status quo que introduce esta nueva ley, tienes que crear una nueva ley. Porque la única manera de retrotraer a lo que tenían los trabajadores de la bananera en ese momento hubiese sido derogar la ley de la Caja del Seguro Social, que no es la línea. Entonces, por eso se tiene que crear una nueva ley que al final dice lo mismo que decía la primera, o sea, le establece los derechos que en principio, si tú la lees, son muchos consagrados ya para todos los que cotizan en la Caja de Seguro Social, pero allí lo importante es el tema de su retiro anticipado. O sea, eso sí se había quedado fuera de la nueva ley. Claro, exactamente. Entonces eso se establece con esta nueva ley que sanciona el presidente de la República el día 16, o sea, aprobada y sancionada de manera expedita en cumplimiento de los acuerdos que llegó la Asamblea Nacional de Diputados con el sector bananero. Pero entonces ahora la pregunta es ¿por qué siguen cerrando las calles? ¿Por qué sigue el tema en Bocas del Toro si se supone que se llegó a un acuerdo y que tanto la Asamblea Nacional como el presidente de la República cumplieron en término expedito el acuerdo llegado ahí? Pero respondiendo a tu pregunta, para volver a retrotraer a los derechos que tenía el sector bananero, había que crear esta nueva ley diciendo lo que tú leíste. Yo venía manejando el carro y escuché todo lo que hablaban de derechos adquiridos, o sea, temas de personas en estado de gravidez, qué pasa con los sobrevivientes ante fallecidos, pero el punto esencial de esta normativa que se aprobó es el tema de la edad de ellos para los retiros anticipados, siendo determinado el sector de la industria bananera como un sector de riesgo, y por eso pues se mantiene la reducción en el tiempo para que ellos se retiren por pensión. Bueno, lo que estás diciendo tiene sentido porque a mí me contaba alguien que sabe, que bocatoreño, que trabajó en la industria, que antes, hasta hace poco, la bananera chiquita tenía una cosa que le llaman tractores aéreos, que son unos bichos muy caros que cortan los gajos y los transportan, y los mandan. Ah, sí, las máquinas. Ajá, entonces lo va mandando. Entonces dice que eso lo reemplazaron por gente para dar más empleos.
Pero ¿qué pasa? Cuando tú reemplazas por gente es agua al hombro, caminar y llevarlo al recipiente. Esto es todo lo que yo sé de la industria bananera. Entonces, calculo yo que es una actividad física muy desgastante y que, claro, el tema del retiro anticipado para ellos es crucial. Porque tengo entendido que todos ellos recibían seguro. Así que al final, cuidarse con anticipación para alguien que pues su estado físico ya no se ha degradado tanto es importante. Pero lo que me llama la atención, y aquí es donde voy a involucrar a Néstor, es que allá fue el ministro de Comercio, la ministra de Trabajo. Y durante casi un mes antes de que la bananera comenzara a tomar medidas, le presentó la posibilidad de cambiar la ley. Y ellos se mantuvieron en que no, hasta que no se presentara en la asamblea. Por eso es que yo no entiendo por qué después vinieron a la asamblea, cuando ellos tenían 2 diputados allá en Boca del Toro, que los podían comprometer a presentarlos en la asamblea, si ya el gobierno le decía, oye, yo voy a hacer un periodo especial, ¿cómo es que se llama? Un periodo extraordinario de sesiones, y voy a presentarlo, pero se cerraron que no, hasta que Dana Castellera encontró la varita mágica. Sí. Yo lo que pienso, Guillermo, que este tema va mucho más allá, y antes de presentar un poquito mi posición y mi comentario, efectivamente, como bien señala Katy, y muy bien explicado, ellos tenían una ley especial y lo que han hecho fue nuevamente hacer una ley especial, muy diferente a lo que hicieron con la ley que entró el proyecto de ley que entró la semana pasada de intereses preferenciales, que utilizaron la figura de reminiscencia, o sea, traer nuevamente a la vida una norma que había quedado derogada, que fue lo que hicieron, y se basan en el sustento es el artículo 37 del Código Civil, que es lo que permite traer a la vida una ley que había sido derogada, que es la que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Con respecto al tema de la nueva ley, la ley especial que han hecho al sector bananero, justamente es lo que el gobierno propuso hace semanas atrás. Hubieron 3 ministros de Estado, pero principalmente 2 que eran los que daban la cara, la ministra de Trabajo, el ministro de Comercio, sentados, conversando. Es más, firmaron hasta un documento que llamaron acta, en la cual se comprometía el gobierno a presentar en sesiones extraordinarias un proyecto de ley justamente para nuevamente no traer a la vida, sino promulgar una ley especial para el sector bananero. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde ese momento a la fecha? Yo no sé si estaban jugando al jueguito de poder. Y lo otro es que no sé si se le fue de las manos el tema a los dirigentes sindicales, porque los que están ahora mismo en las calles protestando son los que están principalmente en Chiriquí Grande, Asia, si no son del sector bananero. Que yo no sé si habrán algunos del sector bananero. El fin de semana habían unos del sector bananero, el fin de semana, correcto. Correcto, que esa es la pregunta que yo me hago, igual que hace Katy, ¿qué es lo que están protestando? Claro, nosotros en el fondo, algunos tendríamos alguna respuesta pensando qué es lo que están protestando, pero aquí yo todavía no entiendo qué es lo que están protestando, y a mí me llama mucho la atención, y que sí he visto que ha bajado la intensidad en las redes sociales de algunas cuentas que posteaban de todo. Puede ser que algunos de estos cuentas o llamados influencers han bajado un poco la intensidad en las redes, porque quizás se han dado cuenta que no están ayudando al clima social y de paz que necesita este país. Bueno, ya vimos desde el miércoles cómo comenzó a haber como una vorágine comercial, al punto de que el miércoles y el jueves no se podía ni andar en las noches, tranque brutal, malls llenos, y el fin de semana ni hablar, ¿no? Sí. O sea que... Únicamente, nada más, Guillermo, que quisiera aportar es, porque te es interesante saber qué es lo que está pensando la empresa, la multinacional. Si el interés de ello es dejar la parte de producción de banano y dedicarse únicamente a la compra y comercialización, disminuir las operaciones en Panamá,
porque han hecho algunos movimientos hasta hacia Costa Rica que se han conocido a nivel periodístico en Panamá. Liquidaron a la totalidad de los empleados administrativos, y una empresa cuando ya empieza a tomar medidas con los empleados administrativos es que ya no vuelve. Sí, porque si es un tema de vieja data, a veces cuando hay algunos temas sociales o laborales en el área de Bocas del Toro que participan el sindicato y hay paros y no se trabaja, pues es lógico que ya hay un know-how, un conocimiento por parte de la empresa que sabe que eso en un momento se va a acabar y va nuevamente las personas a retomar su puesto de trabajo, pero tomar esa medida que ni siquiera reducir el personal administrativo es liquidar a la totalidad del personal administrativo. Tengo una teoría, por eso se la voy a decir, pero primero déjame saludar al bulliado doctor José Abel Almengor. Guillermo Hola. estaba hablando mal de ti, yo te estaba defendiendo. Para que sepas, Sí, exacto. Muy buenos días. Bueno, el tema del tranque me afectó hoy un poco. Y la Yo no te lluvia, conocía eso, Katy. Yo no te conocía eso. Le tiré la pelota igual Ya que la que vida. hicieron con- Pero fue público. Sí, fue público. Yo pensé que barbaridad. venían Ah, ya escuchando la la vi. radio, yo pensé. Tú has visto, oye. Fue público. Y fue mira, público, mira fue público. esa perversidad de Guillermo a veces. Sí, exacto. Pública. Sí. Dice que, ¿qué fue lo que dijo Y, Néstor? y ayer que me comunicaron mis fuentes. Que te quitaron la visa. Mi fuente, no, No. mi Ah, ya, Ah. porque esos comunicados de ayer asustan. No, mi fuente me comunicaron que ayer Guillermo había tenido un percance automovilístico. Ah, sí. Y que había tenido que utilizar una grúa. Esta gente que está conectada con el Mossad y con Una grúa, con- un vehículo Jaguar por el área específica ahí de un lugar donde se toma café aquí en Starbucks. Ey, te voy a contar una cosita ya que Y yo, trajiste el me tema. sentí tan mal por eso, mire. Te sentiste mal, ¿verdad? Y me estaban Y te dando. estaba dando duro. Los carros tienen una cosa que se llama solenoide, que si se daña, te mata la batería. Entonces, el mío, que es recontra eléctrico y automático. No es el alternador. Perdón, solenoide, el alternador. El alternador. El alternador. Que se muere la batería muerta. Mi carro tiene la batería atrás. O sea que- Abajo. Abajo. Y la otra cosa es que cuando se muere, se tranca todo. Incluyendo... Sí, para evitar otro daño Y peor. claro, entonces incluyendo el maletero. O sea, no puedes abrir el maletero ni con llave, no tiene llave, o sea, no hay forma. Para que tú... no te rías No, mucho, no. que ahora te voy a echar un cuento a ti. No, él se está riendo. Parece un cómic, así. ¿Tú sabes por qué él se está riendo? Él se está riendo de tu mal por algo. Porque él tiene un carro chino. No, yo voy para allá. Pero espérate. A mí me contaron ayer. Pero como está nuevo, todavía no Espérate. sabe que no sabe qué puede pasar. Tienes que escuchar este cuento que voy a decir. Espérate, tú me vas a escuchar ahora. Bueno, yo espero, ya no nos dice que tengo que agradecer a la gente. Déjalo que agarre el golpe los 3 años y medio. La gente de la Policía Nacional me ayudó bien. Los tipos me vieron, me miraron así con cara de yo te he visto antes. Y ¿sabe qué? ¿Por qué no lo ponemos allá? Yo, no, allá es una salida. Bueno, vamos a ponerlo acá. Y ahí entonces puede hacer la maniobra. Entonces ahí me pusieron a hablar del Starbucks. Pero ese carro, que nunca se había montado en una grúa, gracias a Dios, Ey, qué bendición. ¿eh? bendición, ¿eh? Tenía un triángulo de fábrica. Se están riendo aquí. No sé qué maldad se están Está chateando. bugueando. Después lo veremos. Sí, después de los periódicos. Tenía un triangulito que se pone para que tú sabes, la gente sepa de que está parado el carro. Oye, del río salió una muchacha y le pasó por encima el triangulito. No sé, es que ni siquiera se... Ni siquiera se dio cuenta El que estaba triángulo, ahí. sí, pero era un triángulo de plástico, era un triángulo que tenía una cosa de metal. El metal le rozó por toda la parte de abajo. Y Y así- ella siguió como si nada. Y yo lo estaba viendo. Y no era que lo hizo de maldad. No se dio No se dio cuenta. cuenta. La gente Y anda ella andaba en haciendo otra cosa En y otra siguió. onda. Sí. Ella pudo haber matado a alguien, se pudo haber pasado encima de algo. No se hubiera dado cuenta. Increíble. Bueno, y está parado ahí, me vivo un montón de cosas que... Pero bueno, lo que te iba a decir es de que Bueno, cuando el iba... informe del Mossad fue... No, Perfecto. Fue perfecto. Tú puedes decir hasta la hora. muy seguido. Y el tipo... Ey, no te puedes esconder, Guillermo. No. Chuzo, no puede estar en trampa, nada. El tema el tema aquí es que cuando yo me subo a la grúa para llevarlo al taller, ¿no? Mi taller de confianza donde ya hay varios carros míos ahí, según los saludos.
Tú eres el que va dejando los carros en el Ahí taller se y- van uno al lado del otro. Los Oye, mecánicos le cogen un odio. oye, y me va diciendo, tú sabes que, porque claro, tuvimos problemas porque hubo que hacer toda una operación, el man tuvo que poner la cosa en estar, ponerle cerrarle el cinturón de seguridad para que el carro creyera que yo estaba ahí. Toda esa vaina para poder moverlo. Para montarlo. Para montarlo, porque si no se movía, daba Si no le trancado. destruye la transmisión. Así mismo es. Entonces, por suerte era de esos que te llevan arriba, o sea, que te llevan las llantas de arriba. La plataforma. Así que era como llevar un vagoncito. Precisamente para Pero evitar. cuando es ese tipo de cuestiones, hay unas grúas especiales que tienen como unas rueditas. Ese mismo. Esa misma. Eso mismo. Así que, bien. Por ahí todo bien. Saludos a mi corredor de seguro. Y, ¿qué pasó? Me comienza a explicar todos los desmanes, porque era hasta Panamá, hasta el ingenio que teníamos que llevarlo, los desmanes que ha tenido. Yo le pregunté por el trabajo que él hacía, cómo iba. Y me comenzó a hablar de los carros chinos. Dice que los carros chinos, eso se tranca y se trancó. Que no hay por dónde. Y sobre todo si son híbridos. Dice que si hay una cosa que les pasa, tienen dos tipos de carros que va. Que él dice, no, yo no puedo. Porque se trancan los carros chinos mal. Dice que no hay manera cuando se dañan. Incluso tiene que llamar a la agencia a veces para que los destranque. Porque, por ejemplo, cuando tú necesitas mover un carro, tú lo pones en neutral. Sí, claro. Bueno, ¿qué pasa si el carro en vez de palanca tiene botoncito? Y pierde la energía, o sea, porque para colmo se resetea, hace que ni poniendo la batería. O sea, hay unos carros nuevos que se están vendiendo, chinos, híbridos, que hay que tener cuidado porque en la agencia no te dicen que cuando se daña o le pasa algo, lo vas a montar, es un problema Esto se ha enorme. puesto serio, no sé por qué. Los han preocupado, lo han No, preocupado. mira, ¿Cómo yo quedamos hace- hablando de los hace- carros? hace Estamos 3 hablando de la semanas- Nada más que bandera. para que tome la medida del caso, ¿no? No, es que hoy día, por lo general, y no solamente con los carros Ya, que quedó chinos, asustado ahorita, que quedó no, asustado. o japoneses, los carros no te avisan cuando se quedan sin batería. Tú te sientas un Casi día, ninguno. pones, Y inyectas y clic, te quedaste sin batería. No, yo soy irresponsable porque mi carro no solo me avisó con mucha antelación. Me pone un simbolito de batería, la luz me la pone y me la quita, pero cuando me la pone y me la deja, y eso fue lo que pasó cuando yo salí de aquí. Ve a la casa de la batería. Bueno, propaganda No gratis. llegué, Una vez. no llegué. El Bueno, mismo pero ellos tienen marcado. motorizado. Pero es que ya había comprado una batería. Lo que pasa es que yo traté de llevarlo a otros talleres. Fue otra cosa, Y entonces. los tipos no... Sí, fue un... no dieron con el carro. Sí. No, entonces no hubo que nada que hacer. Entonces el que sí sabe, pues ya se lo llevé. Nada. Así que bueno, ese era el reporte de él. Ese fue el reporte del De incidente inteligencia de José Abel Almengor. Él no podía quedarse con eso. Él No, venía no, solo tenía a que tirarme. decirlo. Él venía a tirar. Gente de inteligencia me dijo que... Oye, regresando al tema, esta semana también es importante, no solamente por lo del tema de la bananera, sino que yo espero que el Ministerio de Educación haga algo con los profesores. Esta es ¿Qué es la hacer algo, Katy? Bueno, Guillermo, que ya se comiencen a tomar acciones. No puede ser que el día lunes empieza el segundo trimestre escolar y todavía hay incertidumbre de qué profesores están en huelga, quiénes no están en huelga, quiénes van, quiénes no van. Hay estudiantes que no han recibido como corresponde este primer trimestre sus clases. Y nosotros ya hace 2 semanas hablamos sobre los impactos que ha tenido todas estas paralizaciones, ya no digamos en el tema económico, sino hacia futuro con toda esa generación que no ha recibido la educación como corresponde. La educación es un derecho, Guillermo, así mismo como el derecho de los que están en las calles protestando. O sea, tenemos como sociedad que comenzar a exigir que se respete el derecho a la educación de los estudiantes. La ministra de Educación ayer dio algunas palabras en medios de comunicación y decía que ella se encuentra preocupada por lo que pasa a partir del lunes, pero esas no son posiciones del ente rector en materia educativa. Ella tiene que decir, a partir del lunes va a pasar esto y esto con los profesores que no regresen a sus aulas de clase, Guillermo, porque aquí se está violentando el derecho a la educación de los menores panameños. A ver, Katy, ahora eso me lleva a hacer una reflexión. Yo semanas atrás he estado escuchando a las autoridades educativas
diciendo de que la inmensa mayoría de las escuelas están dando clase. Pero lógico, cuando yo escucho a la ministra, pareciera que la situación es otra. Entonces, ¿están la gran mayoría de las escuelas dando clases normales o es que hay profesores que van solamente si los niños o los jóvenes tienen que dar 10 asignaturas, solamente dando 5? Así es. Entonces, a veces aquí no se habla de una forma clara. Hay Hay aquí algunos directores están apadrinando esa sinvergüenzura. O sea, entonces hay que hablar más claro, porque yo cuando escucho a la ministra y yo busco un contraste con lo que ha dicho hace 3 semanas, un mes atrás, decía, hace un mes yo decía, bueno, aquí los que están en la calle es un pequeño grupo, pero aquí pareciera entonces de que hay un porcentaje un poco mayor de los que no están dando clases o los directores de las escuelas, algunos están apadrinando algún tipo de anomalía en la escuela que los profesores y maestros, algunos no están dando clases. La discusión que existe hoy en día es que en el pasado, cuando se daban este tipo de huelgas, uno de los pactos que se hacían y se volvió, parece que algo como que los educadores lo veían que era así y que era dado, era la cancelación de los salarios en el momento de huelga. Hoy en día el Contralor, y lo ha dicho así, no es una amenaza, el Contralor ha dicho que no se van a pagar salarios de huelga, sino que va a producirse un regreso y que no van a haber represalias, pero también ha dicho que esto no es una amenaza, pero que existen 12.000 personas que están esperando por un puesto de empleo de docentes y que están en los bancos de datos del Ministerio de Educación. Entonces, 2 temas. Existe una reticencia de la Contraloría General de la República, que es lo correcto, a pagar salarios no trabajados. Y segundo, que existe algo que se ha señalado así que el Contralor, que no es una amenaza en el sentido de que existen 12.000 docentes en los bancos de datos del Ministerio de Educación que pueden continuar dando esa clase. Entonces, la ministra de Educación tiene que tomar una decisión, porque Panamá, esto no se sabe muy bien comúnmente, pero Panamá no solo está en trimestre, hay colegios incluso particulares que están en bimestre, es decir, existen los dos sistemas andando simultáneamente. Y es bueno aclarar esto porque en el sistema de bimestre ya los estudiantes están bien entrados en el segundo bimestre. Así que esto es importante decirlo, que existe una posibilidad contundente de que se pierda el año escolar. Porque primero, en uno de los sistemas ya se acabó el primer trimestre, están entrando en el segundo trimestre y en el otro ya están en el segundo bimestre. Partiendo de eso, la decisión tiene que ser contundente. O sea, si hay que destituir docentes, hay que destituir docentes y hay que hacerlo. Me tengo que ir a la pausa, pero quiero preguntar, y te digo ¿se algo, puede legalmente? Si no están trabajando. Sí, porque la huelga no fue decretada la huelga legal. Mira, ayer había yo sé que vas ya al cambio, pero ayer, sí, no, vamos a seguir con el tema, ayer en la iglesia del Carmen, otro tranque. Yo lo vi. Una cosa espantosa, o sea, esto no termina nunca. Justo antes de mi percance lo vi. Sí, ¿no? Oye, vamos a la pausa y regresamos aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. Esta es la tertulia de martes en los 92.1 FM y radioancon.com.